Pues es que mi trayectoria fue muy extraña, porque al final, yo me acuerdo que en la ESO a mí me dieron una carta cuando acabé el graduado, que me decía que me tenía que ir al bachillerato, una carta que ya decía exactamente dónde tenía que ir y por qué tenía que hacerlo. Así que pregunté con Máximo qué bachillerato tenía que ir, me dijeron que era el social, sin presentarme ninguno más, evidentemente, solo podía ir a ese según el cole, y me fui directa al bachillerato social. La cosa no fue muy bien porque del salto de la ESO al bachillerato fue eh, muy descomunal el nivel de suspensos que llegué a acumular en el primer año, y pensé que por alguna razón algo estaba yendo mal. Pero aún así, con esfuerzo y dedicación, seguí para adelante, y justo en segundo de bachillerato vieron también en el cole bueno, que tenía mucha tendencia a ir hacia educación infantil, que había el ciclo formativo, y en ningún momento se me planteó seguir hacia universidad, además de que yo no era muy partidaria de pasar por selectividad por razones varias que seguramente saldrán en algún programa que hagamos, tanto tú como yo. Y total, que me fui a infantil. En infantil nadie me habló de pedagogía en ningún momento. Cuando acabé infantil se me seguía diciendo tienes que ser maestra, se te da bien esto, maestra, pero yo sabía que algo no iba bien, porque no tenía el sentimiento de hacer magisterio. Yo sabía que había otra carrera que seguramente coincidiría más con mi forma de trabajar, mi forma ¿no? de pensar a la hora de trabajar con niños, y no fue hasta 5 años después de trabajar en escuelas infantiles que descubrí que resulta que aquella asignatura que había hecho en educación infantil, el ciclo formativo, resulta que era pedagogía, y que mi carrera real debía ser pedagogía, ¿no? O sea, Y fue cuando... en infantil no te dijeron la palabra pedagogía, o sea, no te inventaron. Como tal se hablaba, pero cuando tú acabas infantil, lo que más te decían es saca nota para irte a magisterio de infantil, magisterio de primaria. Pero en el fondo yo no quería, porque sabía que no era la disciplina que yo quería llevar a cabo durante muchos años. Y fue cuando me di cuenta, estando en infantil, trabajando cada día pues, con niños muy pequeñitos, que la forma en la que tenía de aplicar muchas actividades, nada de fichas, nada, ¿no? Todo mucho más pedagógico al final, me llamó la atención, y fue cuando fui al Saló de l'Ensenyament de Barcelona, porque dije, yo no puedo dejar de trabajar porque tengo que pagar mis facturas, pero quiero seguir estudiando y creo que pedagogía es mi mundo, ¿no? Y fue cuando descubrí la educación a distancia y me saqué la licenciatura de pedagogía. Pero claro, tardé desde la ESO hasta el 2008, claro, ahí pasaron desde el 2001 como unos 7, 8 años que nadie me habló de pedagogía, y resulta que era mi futura profesión. Vale. Y curioso, no necesitabas la figura del orientador, que por ahí precisamente, ¿eh? Exactamente, resulta que no había y ahora resulta que sí. Resulta que eras tú. Bueno, pues me toca. Yo la verdad es que también, bueno, creo que muchos llegamos a pedagogía un poco de rebote. Es una de esas carreras que cuando no te pillan en las otras terminas aquí, no sabes cómo, ¿no? Entonces, bueno, yo me pasé toda la vida queriendo ser profesora, queriendo ser maestra. Llegué bueno, yo tuve fracaso escolar, bueno, la gente que me sigue sabe que tengo TDAH, más tuve depresión infantil, con lo cual tenía todas las papeletas para no graduarme ni sacarme ningún tipo de carrera, ¿no? Más que nada porque es que de hecho solo el 5% terminan sus estudios universitarios. Entonces, bueno, supongo que por mi familia tenías que estudiar y nunca me planteé ir a trabajar. Era algo que no estaba en mi esquema. Yo simplemente seguía el curso y ya está, ¿no? Entonces, cuando yo terminé cuarto de la ESO, a mí me dijeron aquello de ponte a trabajar porque no vales para estudiar. Solo lo escuché por parte de profesores toda mi vida. Pero sí que es verdad que tengo un carácter muy por mis narices, ¿no? Entonces, por rabia, seguí estudiando. Más para demostrar a los demás que no podían decirme lo que tenía que hacer, que no por voluntad de querer estudiar. Bueno, a todo esto, yo a bachillerato, me pasó como a ti, el cambio fue demasiado brusco, yo estaba sin diagnóstico y sin nada, todavía no sabían qué es lo que tenían y me estampé. Y ya no pude continuar, ¿no? Bueno, te pones en tratamiento, te diagnostican y todo y vuelves. Y entonces a partir de allí empecé a tener cierta tirria a los docentes. Porque les culpaba, les decía, esto es vuestra culpa. ¿Cómo he pasado 16 años de mi vida
sin saber que tenía 2 trastornos, no uno, no, 2 trastornos, y no os habéis dado cuenta, y me habéis culpado a mí, ¿no? Entonces les empecé a coger manía. Ahora les tengo mucho cariño, pero entonces los odiaba. Bueno, son nuestros aliados, se supone. Sí. Y entonces, bueno, descubrí que existía la criminología, porque una parte de las personas con TDAH pueden llegar a tener problemas legales importantes, ¿no? Entonces, bueno, con la criminología trabaja también todo el tema de factores de riesgo, protección y todo esto. Y dije, yo quiero estudiar criminología. Aquel entonces, criminología tenías que estudiar otra carrera durante 2 años y luego accedías. No era un grado como ahora. Así que me daban opción entre psicología y pedagogía. Total. Reboté por 3 opciones para llegar a... O sea, reboté de psicología a la UAB, no entré. En la UB tampoco entré. Y me metieron en pedagogía de la OAB, o sea, era mi tercera opción, pedagogía. Bueno, total, a todo esto, bueno, yo lo curso, empiezo a estudiar y todo, y empiezo a ver eso, ¿no? Como que algo se empezaba a despertar. Como empecé a entender por qué era esto de la atención a la diversidad. Curioso, porque yo era alumna de atención a la diversidad. Y Sí. yo no sabía que eso existía. Dices, ¿cómo puede ser? Y empecé a descubrir todo un mundo. Entonces, esa rabia que tenía contra el docente como persona empieza a ser una indignación contra el sistema. Y me di cuenta que criminología era reactiva en aquel entonces y yo lo que quería era evitar que otros niños y otras niñas como yo pasaran por lo mismo. Entonces decidí quedarme en pedagogía. Pero claro, todo esto me enganchó en tercero y la reflexión esta la hice porque cuando le dije a mi tutora en segundo que me marchaba a criminología, me dijo, por 1 año más te sacas el título propio. Entonces, claro, le dije, pero eso es trampas, porque llegaré a tercero, terminaré y me dirás, por otro año más de licencias y aquí me vais a retener. Y yo por ahí no paso. Y al final me dijo, pero ¿tú qué pintas en criminología? Y bueno, como es orientadora, era orientadora ella, los orientadores, famosos orientadores. Sí, entonces, bueno, estamos hablando y tal, y me dijo, pero no ves que no encajas en esto. Dice, tú piénsalo, date un tiempo, tienes todo un verano para pensártelo y entonces ya decides, ¿no? Y realmente fue eso que, bueno, que ya hablamos un día, ¿no? La pedagogía es esa carrera, esa disciplina que te va hurgando por dentro hasta que florece y ahí te engancha. Y un poco así, Sí. o sea, llegué a mi vocación por accidente, de rebote. Pero Bueno, realmente yo creo que las dos llegamos por rebote ¿no? A una licenciatura que además era muy densa, muy teórica, porque, bueno, al final hay mucha materia de base y no solo primero, o sea, yo creo que toda la carrera es muy teórica y además tienes que tener muy claro el origen y sobre todo la perspectiva de futuro, es decir, se trabaja muchísimo y a veces hemos coincidido en el mismo parecer, Carla, que quizás es una carrera incluso que te prepara para un futuro que no te imaginas, pero que en cambio en la carrera de pedagogía te la están planteando, te la están poniendo encima de la mesa y ahora es cuando empiezo a aprovechar muchas cosas que me enseñaron quizá hace como 8 años, 9, 10, no. Es una carrera muy completa en ese sentido. sí, yo creo que te permite ver la vida de otra manera. Que es lo que yo siempre digo cuando me dicen, ¿pero qué aprendiste en pedagogía? A mirar diferente. Sí. Eso me permite adaptarme a casi todos los cambios a nivel educativo. Es eso que te decía, ¿no? Yo miro una puerta y sé si es pedagógicamente aceptable o no para las personas con ciertas diversidades. Veo un PowerPoint y sé si es adecuado o no para dificultades visuales. Veo la metodología y simplemente lo sé. Lo sé y lo veo. Es un cambio de mirada, tanto a nivel no solo educativo, sino a nivel de la vida. Entonces, pienso que es eso lo que permite, que sí que trabajamos a través de contenidos, pero con el objetivo, creo, de hacernos ese cambio de mirada.